gente? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Mind Talk, Diálogos Saludables. Gracias por estar nuevamente acá, a su podcast. Para quienes no me conocen, mi nombre es Omar Manrique, y los que ya, pues gracias por seguir el canal, por seguir el podcast. Y pues un episodio más. El día de hoy tengo a una persona muy especial aquí conmigo, Alejandro Villatoro. Para mí es un placer tenerte acá. Gracias. Te voy a decir, Alex, se me hace bien raro, pero no voy a decir cómo normalmente te llamo. Pues él como ustedes ya vieron en algún momento, conocieron a uno de mis amigos, hermanos, Luis Fer. Hoy está detrás de cámaras, y acá tengo a otro amigo, hermano de toda la vida. Así que primero que nada agradecerte que aceptar la invitación y por tu tiempo y estar acá. Y pues sabes que estás bienvenido cada vez que quieras, también es tu espacio. ¿Cómo estás? La verdad es que bastante bien. En primer lugar, pues agradecerte por el espacio también, por invitarme. Es un placer para mí. Y pues la verdad es que hoy estoy bastante bien. Y gracias por tenerme aquí. Qué bueno, me alegra. Bueno, el día de hoy, pues habíamos platicado ya un poquito de por dónde vamos a abordar el tema, y creo que muchos de ustedes que nos están viendo les va a resonar de alguna manera, o pueden conectar con alguna experiencia personal con la que hayan vivido, ¿sí? Pues habíamos platicado, ya te voy a ir preguntando y vas a ir contando más sobre la experiencia, pero el día de hoy vamos a hablar sobre el duelo. Y pues cómo también en algún momento has vivido en tus experiencias personales un duelo muy específico. Pero para explicar un poquito, después me vas a ir conectando, voy hablando de cuestiones teóricas, pero después me vas a acuerpar con la experiencia que has vivido, ¿no? Sí. El duelo, dependiendo de los autores, no sé qué tanta información podrías tener, se divide en cinco etapas, 5 fases. Algunos pueden mencionar 6 hasta 7, dependiendo del autor, pero las principales hablamos de la fase de ira, una fase de tristeza o de depresión, la fase de negación, la fase de aceptación, ¿verdad? Y de negociación. En algunas partes agregan la crisis o el shock, que es cuando te vas enterando de la noticia, y pues obviamente esa fase de superación, ¿no? De cuando ya logras aprender a vivir sin la persona. Y creo que es importante resaltar que a veces nosotros pensamos que el duelo, obviamente hoy sí vamos a hablar de un duelo específico, de una persona muy cercana, pero los duelos los vivimos a veces en la cotidianidad, no solo con la muerte como tal, sino sí, claro, las rupturas de pareja, de amigos, y a veces hasta de cosas que son muy simbólicas y tienen un sentido muy importante para nosotros. Cuando dejan de estar, empezamos a experimentar todas estas fases, ¿no? No me quiero meter como tanto en la teoría, porque creo que no es tan importante. Sí tiene su relevancia, pero lo voy a ir explicando poco a poco. Entonces, ahorita te comentaba yo lo de las fases, para que de repente puedas identificar en qué fases pasaste, por dónde consideras que estás y cómo ha sido tu experiencia. Pero no quiero yo contar nada, sino ahorita te cedo la palabra y que le puedas contar a la audiencia y contarme a mí un poco de qué estamos hablando y cómo ha sido tu experiencia. Muchas gracias, pues sí, la verdad es que ahorita que mencionabas justamente esas etapas, yo sí, al momento de escucharlas, creo que fui como que viendo puntos en el pasado en donde yo consideré esta etapa era aquí, esta acá. De repente por las últimas etapas creo que tal vez las hubiera cambiado un poco, pero sí, definitivamente me identifico con cada una de ellas. En especial o en específico lo que estamos hablando ahorita fue del fallecimiento de mi mamá. Era mi mejor amiga. Yo pues vivíamos, mi mamá, mis 2 hermanas y yo, y pues nosotros siempre fuimos bastante cercanos, los 4 mejores amigos, y pues siempre tuvimos una muy buena relación, ¿sí? Era el núcleo familiar. Pero sí, al momento de cuando mi mamá falleció en el 2020, fue un 26 de septiembre por la noche, era un sábado. Sí recuerdo yo que, por ejemplo, al momento de la situación, cuando estaba sucediendo, para que puedan entrar todos en contexto, ella falleció de un infarto al miocardio, que pues es algo que literalmente pues sucede de la nada, no es algo previsto, no es una enfermedad terminal per se. Entonces nos tomó de sorpresa a todos.
Ese sábado pues todos estábamos en casa, era época de pandemia y pues sí nos tomó, digamos, por sorpresa en curva. Al momento de que sucedió, pues sí viene esa etapa de shock que mencionabas, que de repente es algo que tal vez no es tan común, pero que sí se agrega, y esa etapa pues sí nos sucedió en ese momento. Yo recuerdo que mi mamá fue a trabajar ese día, ella regresó de trabajar, y sí ya nos había comentado que se sentía tal vez un poquito tal vez como enferma, como con algún síntoma, pero viniendo de una persona que padecía, digamos, taquicardia o enfermedades un poquito más relacionadas así, pues creo que tal vez era un poquito más común, tal vez no común per se, pero de repente algo no tan fuera del lugar, ¿verdad? Entonces lo vimos como, bueno, tal vez tomando algo, descansando, todo va a seguir bien. Recuerdo que esa tarde, más o menos como a las 6:30 de la tarde, nos fuimos al comedor, estábamos comiendo los cuatro. Mamá terminó de comer, se estaba sintiendo mal, se fue a su habitación. Mi hermanita se fue con ella y nosotros con mi hermana grande pues nos quedamos en el comedor, ¿verdad? Entonces luego mi hermanita empezó a llamarnos, ya preocupada y alterada. Yo al escuchar los gritos de mi hermanita pues sí decidí ir, y cuando yo llegué vi que mi mamá estaba recostada sobre la cama, había vomitado y estaba como que recostada viendo hacia arriba, ¿verdad? Pero con los brazos extendidos. Entonces ya te entra el sentido de alerta, de preocupación, de definitivamente esto no es normal, algo está sucediendo. Entonces pues yo recuerdo que, por ejemplo, para darles un poco de contexto, supongamos que la puerta de la habitación está aquí y la cama más o menos aquí. Entonces yo venía corriendo del comedor, veo eso tal vez 1 metro antes de la puerta de su habitación. Inmediatamente yo venía corriendo y tal vez como 1 metro de distancia salto directamente hasta la cama. O sea, fue algo que te lo cuentan y dices, no, es imposible, pero no sé, hay algo que en esos momentos que de verdad no tiene sentido, la movilidad, de repente la fuerza que el ser humano puede sacar de la nada. Pero sí recuerdo que sucedió. Traté de auxiliar a mi mamá en lo que podía, a pesar de que estaba tal vez un poco nervioso, estresado por toda la situación, pues sí traté de mantener el control, porque mis 2 hermanas ya empezaban a gritar, ya empezaban a llorar. Traté de mantener como que un estado un poquito más de calma, aunque sí alterado, ¿verdad? Y recuerdo que cuando ellas estaban llorando y gritando, pues yo les dije, cálmense, cálmense, tienen que llamar a la ambulancia, pero así como en un tono un poquito pesado, ¿verdad? Entonces mi hermana grande pues empezó a llamar a los bomberos. Afortunadamente llegaron los bomberos, voluntarios, y pues empezaron a revisar a mi mamá. Nos dijeron que ellos creían que podía ser de repente COVID. Nosotros ninguno habíamos tenido COVID en ese momento, entonces pues si todos recordamos esa época, pues era algo nuevo para el ser humano, ¿verdad? Entonces no sabíamos si esos podrían ser síntomas o no. Entonces solo pedimos que la llevaran al hospital. Mi hermana grande se fue con ella en la ambulancia, y mi hermanita y yo pues nos subimos al carro y ya íbamos para allá, ¿verdad? Entonces en el momento en el que logramos llegar ya al hospital, ya la ambulancia obviamente había llegado, ellos eran de primero, y pues cuando nos bajamos, pues ahí viene la noticia. Mi hermana sale del área de emergencias y justamente en ese momento pues empieza a llorar, nos da la noticia, y pues nos quebramos con mi hermanita. Yo recuerdo que en ese momento fue el estado de shock. Ahí tal vez incluso un poco mezclado con ese estado de ira que mencionabas, porque lo primero que hice, yo llevaba gorra, tomé la gorra, la tiré y creo que la perdí, si no estoy mal creo que perdí esa gorra, y lo que hice fue que digamos me tiré al suelo y con el puño le pegué al piso, pero o sea, es algo que en el momento ni siquiera lo pensás. Entonces creo que ahí es en donde entra esa primera etapa que mencionabas, y al final mencionaste cabal la etapa esa, la shock, que algunas personas pueden tenerla o no. Yo creo que las mías fue tal vez las dos pues juntas.
¿verdad? Ok, sí, al final todas estas etapas creo que lo primero que tenemos que tener claro es que no todas tienen lugar. Habrá, existe alguien que pueda decir yo nunca pasé por esto, o sea, esa parte creo que sí es algo que sucede, y en el orden en el que yo las di no necesariamente es en el orden en el que suceden. Creo que ahorita con lo que estás comentando podemos ir poniendo varios ejemplos de cómo es esta parte del shock, ¿no? Y creo que todos habremos escuchado en algún momento que alguien te dice falleció tal persona y dices, wow, pues yo ayer la vi, yo ayer hablé con ella. Pareciera que existiera alguna partícula mágica que te hace que el día de ayer lo viste y hablaste con él y por eso al día siguiente debería de estar, ¿no? Es como dentro de nuestra conceptualización es difícil de procesar cómo hoy estaba yo hablando con alguien y en instantes pues cambió todo y no está, y yo no puedo hablar con esta persona, y entiendo ahí como ese estado de shock que también se mezcla con el enojo y la ira, ¿no? Que a veces la ira tiene una característica que a veces es fácil de identificar, otras no tanto, donde peleamos con la vida, peleamos con Dios porque nos quitó a la persona que tanto amábamos, y a veces una parte de nosotros pelea con la persona que se fue porque dices, joder, ¿por qué te fuiste ahorita, no? O sea, yo necesitaba que estuvieras acá, yo necesitaba todavía más tiempo contigo, y peleamos con la persona porque se fue, como que si hubiera podido hacer algo, o sea, pero nosotros lo vivimos y lo sentimos como real dentro de esta pérdida. Yo no sé si en algún momento identificaste algo de esto, te pasó algo que puedas ahorita decir, y sí, a mí me pasó adicional de esto que ya me estabas contando, que creo que sí es muy valioso, ¿verdad? Sí, justamente lo que mencionas ahorita sí me hace mucho sentido. Creo que logro conectar también todavía aún más puntos porque luego, digamos, de ese momento de shock y de enojo, por decirlo así, luego de haberle pegado al suelo, pues sí recuerdo que yo llamé a mi prometida en ese momento para pues darle la noticia de que mamá acaba de fallecer. Y pues la verdad es que sí me siento en ese sentido pues que fue una bendición porque sí, ella me estuvo apoyando durante todo ese proceso, a pesar de que es algo bastante complicado. Ella siempre me hizo sentir como que no estoy solo, ¿verdad? Entonces eso me ayudó bastante, y recuerdo que ella me dio un consejo que para mí fue impactante y que para mí es uno de los consejos más importantes que me han dado en la vida. Ella me dijo en su momento, ahorita que acaba de fallecer, háblele al oído. Y pues yo dije, bueno, no, o sea, en su momento tal vez fue como, bueno, no entiendo para qué, pero lo hice, seguí su consejo. Mi mamá en su momento, digamos, cuando yo subí a la ambulancia, porque no la pudieron ingresar a emergencias porque había fallecido fuera del hospital, entonces por lo tanto emergencias yo entiendo que pues tal vez mucho papeleo, tal vez ya una cuestión más complicada para ellos, mejor fallecer en la ambulancia, mejor ahí que quede. Entonces la volvieron a subir a la ambulancia, yo subí a la ambulancia, la vi y tenía una cara pues así como de seriedad, como no hay ninguna emoción detrás de eso, ¿verdad? Yo le hablé, le dije varias cosas a mamá, aunque ella había fallecido, le dije bastantes cosas, y el shock viene después de cuando empezás a hacer todas esas llamadas de protocolo, ¿no? O sea, nos bajamos, cada quien empieza a hacer llamadas, que a la funeraria, que al Ministerio Público, que aquí, que allá, o sea, todo ese tipo de llamadas, ¿verdad? Pues cuando ya en teoría empezamos a tener como ese espacio ya para nosotros, pues yo regreso a la ambulancia y cuando veo su cara estaba sonriendo. Y eso fue precisamente lo que me había hecho mi prometida. Háblele, ella no me dijo que iba a pasar algo, pero sí recuerdo yo ese shock de verlo y decir, o sea, sí tenía toda la razón. Gracias por compartir, ¿verdad? Yo creo que la experiencia que estás comentando, más de una persona se va a identificar con ella. Y además, a alguna persona que no ha vivido le va a servir también como referencia, le puede servir. Creo que es una experiencia bastante interesante, muy bonita, y creo que también te agradezco por ir compartiendo toda esta información, porque creo que hablar de estos temas no es algo que hacemos todos los días, y creo que también tiene como esa parte sanadora el ir integrando
y vamos a ir hablando ahora un poquito de esa integración y del proceso, porque pues bien decías, ¿no? Todo el proceso administrativo que viene después, ese primer shock con el que te topas con la noticia, ¿no? Y empiezas a informar, empiezas a hablar de ello, o sea, está tu cabeza tratando de procesar todo lo que está sucediendo paralelo a lo que hay que hacer, porque tienes que hacerlo, o sea, no hay como que hay que ir a hacerlo, funeraria, el MP, y luego también pues posterior hay otros trámites que se tienen que hacer después, es un papeleo también complejo, pero vamos por fases si quieres. Cuando llega el momento de la noticia, empezar a entrar en contacto, era época de COVID, eso lo hacía todavía más complejo, era muchísimo más difícil. Yo recuerdo cuando fue todo esto que todavía habían restricciones, ¿verdad? No se podía salir, había toque de queda, el tema de los servicios funerarios y velatorios y demás tenía un aforo límite, horarios, y bueno, digamos que está esa primera fase donde te das cuenta que está sucediendo, pero estás acompañado. O sea, ya habías mencionado pues a tu prometida que te estaba acompañando, tus hermanas también, familia, amigos, o sea, te van acompañando en el proceso y como que de alguna manera vas sintiendo el cariño de las personas y hacen que el proceso no sea fácil, pero que vaya saliendo y de habrá momentos donde te puedes quebrar un poco más o un poco menos. Luego creo que está el primer gran momento, que es cuando llega el entierro, ¿no? Cuando estás parado ahí y sabes que es la última vez que tendrás ese contacto, como esa despedida, y creo que ese momento para cualquiera es probablemente uno de los más dolorosos después de la noticia, porque sabes que simbólicamente ya no está, pero es la última vez que lo estás viendo. No sé si recuerdas un poquito cómo fue ese momento para ti, cómo lo manejaste o qué es lo que recuerdas, ¿verdad? Sí, claro, pues sí, la verdad es que todos esos momentos pues no llegan a borrarse, siempre van a permanecer como si acabara de haber sido esa situación, y pues sí, recuerdo yo que justo, digamos, esa misma noche también entré yo, bueno, esa misma madrugada, ya estamos hablando de que era la madrugada, no se había presentado el MP, no se había presentado la funeraria, nosotros estábamos esperando. Obviamente, digamos, porque la noticia te agarra, te toma por sorpresa. Mis hermanas ni siquiera llevaban suéter ni nada, una noche pues fría, entonces ya con el sereno y todo. Ellas me piden a mí ir a la casa a traer, digamos, así como alguna colchita, suéteres, y entonces yo pues decidí tomar el vehículo, como decías. Habían restricciones, la verdad de que yo en el momento ni siquiera tomé como bueno, hay restricciones, no debería estar manejando, yo solo fui a la casa directamente. Recuerdo que en ese momento entra tal vez esa otra fase ya como de negación, donde tal vez ya no tenés pensamientos tan claros, y empieza tal vez como un poco la ira a tomar, digamos, como posesión de uno mismo. Entonces yo en ese momento, cuando estaba en casa, sí recuerdo que entró un sentimiento bastante negativo en mí, un sentimiento de odio, e incluso yo estando en la casa pensaba, bueno, ¿y qué tal si yo tomo la decisión ahorita, pues ya no continuar aquí también? Fue un momento en el que a mí nunca en la vida me había pasado un pensamiento como esos, pero en ese momento sí tuve ese pensamiento de querer quitarme yo la vida, porque no quería lidiar con esa situación. Pero también pues en el momento agradezco que también pues hubo una parte de mí que me decía, vos no querés tomar esta situación, ¿cómo vas a dejar a tus hermanas solas a que ellas también lleven esto? ¿Cómo vas a dejar a tu prometida sola? Y pues por lo menos ahí entran ya pensamientos un poco más claros, y fue como sí, no puedo hacerlo. Obviamente también el miedo entra en juego. Tomo las cosas, regreso, y pues claro, digamos al día siguiente, bueno, ya habiendo pasado toda la situación, teníamos que ir a hacer ya ese proceso administrativo. Y sí, entiendes que de repente hay un momento en donde te toca liderar, te toca tener esa madurez que no habías logrado tener.
como la fuerza te obliga a que definitivamente es momento de. Entonces yo tomo las riendas, mis hermanas pues estaban mal. Yo pongo a un lado mi sentimiento de dolor, mi malestar, y trato de tener pues un control sobre la situación. Trato de empezar a averiguar, trato de empezar a ir a hacer los pagos, ir a las oficinas a hacer esto. Me tocó que ir a reconocer el cuerpo de mi mamá porque nosotros decidimos que queríamos hacer digamos, el examen para saber de qué había fallecido. Entonces se la llevaron al INASIF. Yo tuve que ir al INASIF a reconocer el cuerpo. Fue una situación pues bastante difícil, no te miento, ver a alguien tan cercano en esa situación y tener que reconocer el cuerpo, pues impactante, pero sabía yo que tenía que ser yo y no dejar a mis hermanas que ellas vivieran esa situación, ¿verdad? Entonces, sentimientos encontrados, un momento en el que la verdad es que no te importa nada más, no estás pensando tan claramente, sino que solo estás viviendo literalmente, me toca esto, ahora tengo que ir allá, tengo que venir acá, pero la verdad es de que si me preguntas detalles en específico de, por ejemplo, cómo ibas vestido, no lo recuerdo, digamos qué calle tomaste, a qué hora era, tal vez no recuerdo esos detalles en específico, en qué oficina o algo así, no, pero recuerdo detalles en relación a ella como tal, o sea, al cuerpo, al momento de vivir esa experiencia, pero no detalles, ¿verdad? O sea, creo que eso sí se borró completamente, ya que no le presté atención en lo absoluto, ¿verdad? Sí, claro, o sea, en ese momento tu atención estaba focalizada en lo que era importante y de alguna manera era ella, ¿no? El tener ese espacio, después de la experiencia que comentabas, ¿no? De cuando te acercas con ella y saber que pues todavía tenías el chance de ver su cuerpo, acompañarla y asumir también, entiendo, te toca asumir una responsabilidad en casa, ¿verdad? Estaban tus hermanas y sabías que pues, de repente habían cosas que considerabas que te tocaba hacerlas y en lugar de ellas. Bueno, y entonces vamos con ese proceso y yo lo que muchas veces he visto también, y creo que podrías comentar un poco, que luego de esta despedida, ¿no? Que se hace ceremoniosa, que tiene como una cuestión muy simbólica, viene el tercer momento difícil, ¿no? Es la vuelta a casa, es regresar al lugar donde conviviste con esta persona y saber que ya no está y que no va a estar. O sea, muchas personas han descrito esto del abrir la puerta, entrar y sentir el vacío, ¿no? de la ausencia. Ese es como el tercer gran momento que te pasa en muy poco, o sea, tienen tres momentos súper impactantes en muy corto tiempo, en un lapso de 48 72 horas. Porque probablemente el día que fuiste a traer las cosas a casa vas todavía con un poquito de adrenalina, como que tengo que ir, y todavía no bajas las revoluciones porque necesitas estar activo, ¿no? Pero ya cuando llegas a casa pasa esto. ¿Cómo fue tu experiencia llegando la vuelta a casa? Pues esa experiencia sí creo que sí se siente, es completamente cierto, ese vacío existe, ese vacío está ahí. Cuando yo regresé a traer, digamos, los suéteres, sí sentí esa casa ya no se sentía, digamos, ya no había ese calor humano, sí se sentía fría, pero definitivamente, digamos, el impacto más grande es al momento, digamos, de regresar el día del funeral. Me recuerdo que estaba acompañado pues, de mi prometida, de mis mejores amigos, estabas vos, pues ahí estuvimos conviviendo un tiempo, tal vez fueron como unas 2 horas, pero al momento, digamos, de que ya, digamos, la gente se va y te quedas pues ya solo en la casa, la verdad es que sí se sentía, bueno, ¿y ahora qué? Y uno empieza a tener pensamientos como, bueno, la vida, o sea, ¿qué va a pasar ahora? Y te das cuenta que, o sea, la gente no va a dejar de ir a trabajar porque vos acabas de perder a alguien cercano. O sea, el trabajo continúa, digamos, te van a seguir cobrando el internet, el cable, la luz, o sea, todas esas pequeñas cosas te das cuenta que no van a detenerse para empatizar con vos. O sea, definitivamente te toca simplemente tal vez tratar de encontrar un lugar dentro de vos para llenar ese vacío con esa pérdida que tenés y simplemente como que tomar las riendas de algo que no esperabas.
Pero sí, ese vacío para mí sí se sentía, y yo creo que esto tal vez me lo podrás decir si en algún momento es tal vez algo que sucede con frecuencia, pero yo nunca fui una persona que tuviera como miedo a la oscuridad, miedo a la soledad. La verdad es que incluso yo pues me crié, digamos, como que hijo único en el sentido de ser el único varón, y siempre jugaba solo, me gustaba y disfrutaba mi soledad. Pero luego del fallecimiento de mi mamá, cuando regresamos a la casa, creo que los tres le teníamos pánico a la oscuridad. No soportábamos algo que nunca nos había molestado en la casa, incluso mis hermanas, digamos, al momento de querer ir al baño en la noche, literalmente se levantaban todo oscuras, no encendían ni las luces, iban al baño, regresaban, todo normal. Pero luego de ese día, de esa vuelta a casa, tuvimos que mantener luces encendidas por, creo, tal vez como unos 2 o 3 meses, o incluso tal vez más. Sí fue una situación pues bien fea, yo no, o sea, me costaba dormir, aparte, digamos, por la situación, por el miedo también a la oscuridad, ¿verdad? O sea, sí le tenía mucho pánico, y a la soledad, o sea, le teníamos miedo a esa soledad. Fue un momento en el que incluso decidimos poner alarmas, poner cámaras, cosas, o sea, como no querías estar solo y te sentías expuesto al mundo. Creo que es normal lo que estás comentando. Hay diferentes manifestaciones. En primer lugar, tuviste una experiencia a la muerte cercana con tu mamá, o sea, la viste, tuviste que reconocerla, y después tenemos como una serie de cuestiones simbólicas que nos pueden ir adheriendo. Primero el principio de vulnerabilidad, o sea, tu mamá empieza a mostrar síntomas cuando estaban dentro de casa, y normalmente nuestra casa tiene como ese espacio de lugar seguro donde vas a poder estar tranquilo y no te va a pasar nada. Y entonces vas haciendo asociaciones de, bueno, esto le pasó a mi mamá, inició a mi mamá en mi lugar seguro. Entonces, si mi lugar seguro hizo o fue el lugar donde mi mamá empezó a ponerse mala, ¿qué me protege a mí? O sea, yo, este lugar que creía que era seguro, resulta que tal vez no es tan seguro. Y entonces empieza a generarse este miedo, y yo me empiezo a sentir vulnerable y expuesto ante el mundo. Y entonces de repente ahí es donde empieza como esta necesidad de ir poniendo esquemas, de poner alarmas seguros, porque necesitaban protegerse a ustedes, y también que pierden la figura protectora, porque al final del día pues los padres tienen este rol protector, y cuando no están es como la sensación, por mucho que puedas tener 25, 28, 30, 35, pierdes a quien estaba estructurado en el rol para protegerte. Entonces es como aprender a vivir, es como sin ellos, es cambiar el chip y saber que nos tenemos que proteger nosotros, que ya no están ellos. Entonces en lo que vas transicionando es pues normal que aparezca el miedo, la vulnerabilidad, el miedo a la oscuridad, incluso al dormir también puede ser, porque hablábamos en un podcast anterior con Luis Fer de qué tal si nos planteamos de que cada vez que nos vamos a dormir nosotros hacemos un ensayo de la muerte. Imagínate que cada vez que dormimos nosotros morimos de forma momentánea, y cuando despertamos pues solo regresamos de ese ejercicio que hacemos. Entonces, si lo vamos planteando así, puede tener mucho sentido porque yo no quiero dormir. Cuando yo estoy dormido es el estado más vulnerable en el que yo voy a encontrarme. O sea, cualquiera puede acercarse a ti y hacerte daño porque estás dormido. Y entonces cuando yo tengo miedo y no me siento seguro, lo primero que voy a hacer es mantenerme alerta, despierto, porque me estoy cuidando. Entonces como que son reacciones muy normales que uno puede llegar a manifestar cuando tiene experiencias de este tipo. O sea, creo que es muy normal, y creo que hay algo que es bien importante hablar del duelo. El duelo es un proceso normal que todos atravesamos cuando tenemos una pérdida. O sea, que tú atraveses por todas estas fases no te hace como tienes un problema, estás mal, ¿verdad? O sea, para nada. Es algo normal y se va dando un acompañamiento. Cada quien lo va procesando de forma diferente y tiene sus tiempos, sus formas, el ritmo también. Y creo que no me vas a dejar mentir, estoy seguro que la forma en que lo procesaste, la forma en que tus hermanas lo han procesado, no tiene que ver una con la otra. Cada quien tiene un mecanismo
diferente, y de repente el tuyo cuando las ves es como no entiendo por qué lo están haciendo, y ellas te pueden ver y no entender por qué lo estás llevando así, porque somos personas individuales que vivimos una misma experiencia pero no reaccionamos de la misma manera ante ella. Entonces algunas veces tienen características como las que comentas que sí se comparten, pero luego la forma sí ya es muy particular. Bueno, entonces siguiendo un poquito en la línea y pues, después de comentar un poquito lo que habías también planteado, pues ya empiezas como esta transición y una nueva etapa, ¿no? Porque marca un antes y un después, estoy seguro de eso, tu vida cambia radicalmente, el cómo tú te sientes, el cómo tú vives. Creo que la muerte es esta amiga que tenemos ahí cerquita todos los días, solo que creo que muy pocas veces somos conscientes de lo cerca que está y de lo normal que es en el proceso de la vida. A veces tenemos esta idea de mañana te digo, ¿no? Asumimos que vamos a tener un mañana y a veces puede que ya no suceda. Obviamente no tenemos control de ello, pero como que subestimamos un poquito el concepto de la muerte por un montón de cosas, y eso hace que no estemos a veces tan preparados, y a veces aunque tengamos una percepción o sabemos que algo va a pasar, no deja de doler porque el afecto y el cariño está hacia las personas. Hablábamos, pues, la fase de negación creo que es una de las más difíciles incluso de reconocer, porque pues estás negándolo, entonces es difícil reconocer, y yo he visto manifestaciones muy sutiles de la negación. Puedes estar hablando con alguien y te dice, sí, es que mi mamá está trabajando, y aparentemente no tiene nada de malo el comentario, a excepción de un detalle, que el tiempo en el que estás hablando es un tiempo presente. Pareciera que sí está, pero ya no lo está. Esa es una manifestación a veces de la negación, porque yo no soy capaz de decir ya no está. O a veces pienso que la persona se fue y a veces pierdo el teléfono y estás esperando que te llamen, ¿verdad? Estás esperando y dices como, después reaccionas es como, no va a venir la llamada. Pero a veces pareciera, te vibra el teléfono y puedes pensar, tal vez me está llamando ella, porque era la hora en la que te llamaba, o preguntaba por dónde estabas, o vas al cuarto y por alguna razón te gustaría pensar que cuando abras la puerta va a estar ahí, como siempre. Entonces, no es que estés negándolo de no, sino son manifestaciones así de sutiles. Yo no sé si en algún momento te pasó algo de esto o reconoces alguna de estas experiencias. Sí, definitivamente ese sentimiento de negación, sí, completamente de acuerdo. Hubo momentos en los que sin yo pensarlo, sin yo analizarlo tanto, pues ya habían, por ejemplo, momentos en los que me paraba de mi cuarto, por ejemplo, y me iba directo, digamos, a la puerta de la casa, ¿verdad? Para la calle. Abría la ventana y solo me ponía a ver, y yo, digamos, en el momento, un movimiento natural del ser humano, creo yo, solo salir a la ventana, ver para afuera, todo está bien. Pero creo que después entendí yo que inconscientemente lo hacía yo esperando a ver si iba a volver, esperando a ver que me dieran esa noticia, no, mira, siempre no, aquí estoy, todo bien, fue una prueba, X o Y. Entonces, pues sí, ya conscientemente ya tratar de no hacer eso, ¿verdad? Incluso yo había momentos en los que, por ejemplo, estaba en mi habitación, acostado, viendo tele, de repente te paras a la cocina a ver si vas a comer algo y pasas y ves, pasas por el cuarto de esa persona y entras solo a ver qué está haciendo, a platicar a 2, 3 palabras y te vas, ¿verdad? Pues había momentos en los que después de que había fallecido, pues yo pasaba por su habitación y yo entraba y me quedaba solo viendo a la nada. Y era como, sí, ¿qué estoy haciendo acá? Nada que ver. Entonces ya como que ya trataba de evitar esas situaciones, pero sí, ese sentimiento de negación sí definitivamente existe, sí definitivamente es algo que se representa, creo, de distintas maneras con cada persona. Tal vez, como decís, hay alguien que va a estar pendiente del teléfono esperando una llamada, tal vez alguien esperando esa llegada a tal hora, o simplemente yendo a la habitación, ¿verdad? Incluso te puedo decir que una manera en la que se vivió ese sentimiento de negación en mi persona fue
con conversaciones con algunas otras personas, cuando las personas mencionaban a su mamá, era algo que yo no quería aceptar. O sea, para mí, yo decía, no puedes ser feliz porque yo no soy feliz. O sea, si yo no tengo mamá, yo no puedo disfrutar esos momentos, vos tampoco. Entonces era un sentimiento que me molestaba que alguien dijera, ay, sí, es que tengo que ir con mamá, o mi mamá me está llamando, o voy a ir hoy con mamá, o no sé, cualquiera de esos comentarios era algo que a mí me caía como un balde de agua fría. Era algo que me molestaba y que simplemente no estaba dispuesto a continuar con esa conversación. Si yo tenía la oportunidad de cortarla, de cambiar de tema, lo hacía. Pero pues entiendes que tal vez las personas no van a empatizar y que no tienes el derecho de exigir empatía hacia tu persona solo porque acabas de vivir esto. Porque definitivamente tal vez yo estoy viviendo un momento difícil, pero vos por tu lado tal vez estás viviendo una promoción en el trabajo o te acabas de graduar, entonces vos tenés derecho a vivir esa felicidad aunque yo no tenga esa felicidad. Entonces creo que ahí también impactó la negación con mi persona. Ok, yo creo que el ejemplo vale un montón porque tal cual te decía, o sea, cada quien tiene una forma diferente de llevar sus procesos. El tuyo era ver a la ventana y darte cuenta, ¿no? De repente lo de la cocina me hizo eco de que alguien puede, incluso mamá quiere comer y decir, pues no está, ¿a quién le voy a pedir yo algo? Tenés como 10 minutos. La batería. No. Entonces, te van pasando este tipo de cosas y son sutiles, que a veces ni cuenta te das y hasta mucho tiempo después hay personas que pasan muchos años en este proceso y ni siquiera se dan cuenta. Luego, creo que viene una parte también importante como esta negociación en la que vas entrando también con la persona que se va, donde encontrás un punto medio para recordarla, pero también continuar tu vida, ¿no? Es como que en algún momento puedes sentir que pareciera que hay cosas que no puedes hacer porque no está, ¿no? Entonces toca esa parte de, bueno, ¿cómo yo puedo continuar? Tal cual decías, todo continúa, todo te sigue continuando, pero pareciera que uno quisiera que ponerle pausa a la vida y que pudieras como recomponer un poquito, tomarte un tiempo y después continuar, pero te das cuenta que eso no necesariamente sucede y entonces entras en esta negociación de, bueno, yo necesito continuar. ¿Cómo le hago para continuar sin sentir que te estoy dejando atrás? Porque vamos a hablar un poquito más adelante del miedo a olvidar, que creo que es bien importante. Pero vayamos un poquito a la negociación primero. ¿Cómo ha sido esa fase? ¿Cómo fue esta fase para decir, ahora yo tengo que continuar sin sentir que la estás dejando atrás? Creo que ese es un punto que tal vez en lo personal creo que sigo lidiando con esa situación. Porque hay momentos en los que justamente decías cómo separar, digamos, eso de que no te estoy olvidando, no te estoy dejando atrás, solo tengo que continuar viviendo mi vida porque la vida no se va a detener, ¿verdad? Yo en su momento pues estaba trabajando, empezaban a haber recorte de personal ahí en donde yo estaba trabajando y pues creo que también mis jefes se dieron cuenta de que tal vez yo estaba pidiendo más días y pues de repente se fueron dando cuenta que tal vez lo ideal era dejarme a mí también ir junto con el resto de personas. Lo hicieron y yo ahí me tomo alrededor de 4 o 5 meses sin trabajar. Mis hermanas tampoco estaban trabajando, no estábamos estudiando, literalmente ya solo estábamos sobreviviendo. Estábamos en casa, nadie cocinaba, nadie estaba haciendo oficio, creo que todos estábamos únicamente ordenando comida, nada más, eso era lo que hacíamos todo el día. Y pues sí, definitivamente, si mirabas de repente, si te ponías a ver tal vez alguna película donde te causaba gracia o algo así, te empezabas a reír y automáticamente entraba el sentimiento de culpa, de no, yo no debo estar feliz, yo no debo estar disfrutando. Yo, por ejemplo, durante ese tiempo creo que no me permitía salir, no me permitía yo ir, por ejemplo, al cine o ir, ¿qué te digo yo? Tal vez un ejemplo, ir de fiesta. No me permitía eso porque ¿cómo puede ser que yo esté disfrutando mientras esa persona ya no está?
Entonces, sí me identifico bastante con eso y hasta día de hoy hay momentos en los que sí siento ese pesar, sí siento esa culpa un poco todavía. Creo que el duelo definitivamente es algo que cada persona va a vivir de una manera completamente distinta. Bien lo mencionabas, yo con mis hermanas lo noté que la forma en como ellas lo lidiaron con ese dolor era completamente distinta y opuesta a la mía. Yo no estaba de acuerdo con esas maneras, pero empiezas a ir empatizando un poquito con esas situaciones y darte cuenta de que no siempre estás en lo correcto. Entonces, yo he logrado ir por lo menos lidiando y conviviendo con esos sentimientos. Yo hasta el día de hoy pues todavía siento alguna culpa en algún momento, pero ya lo entiendo que tal vez ya no es una culpa de yo estoy haciendo algo malo, solo es una culpa de dolor, de parte del duelo. Entonces, lo personal creo que solo es cuestión de ir aceptándolo. Y otro consejo que me había dado mi prometida en su momento y que yo lo sigo poniendo en práctica es un día a la vez. Entonces yo ahora lo tomo, bueno, voy a tomar el dolor de hoy, no me voy a enfocar en el dolor que puedo tener yo en un futuro o en la felicidad, sino que voy a trabajar con lo que yo tengo a día de hoy. Okay. Y creo que eso tiene mucho sentido y pues a alguien le podrás también ser funcional. Creo que gracias por compartir eso, le puede ayudar a muchas personas también. No es la única forma, ya también lo comentabas, tus hermanas lo llevan de una forma distinta, que probablemente no estás de acuerdo o podrás decir, y yo no lo haría así, pero a ella les es funcional y creo que mientras sea funcional para la persona es importante. Obviamente hay límites donde podemos llegar a quebrarnos a nivel de salud, tanto física como mental, y ahí es cuando probablemente necesitamos nosotros acudir a un profesional. Y quiero tocar este último tema, creo que es como lo más profundo de la experiencia y pues ver cómo te sientes también o cómo lo has lidiado. Entiendo que ahorita estás todavía manejando un poquito la fase de la negociación y tiene que ver un poquito con el recuerdo, ¿no? Dentro de la estructura en la que nosotros hemos crecido también tenemos conceptos arraigados a nivel cultural, antropológico, de cómo vivir el duelo y hay como que parámetros que nos han dado y que hemos aprendido de pues tú tienes que llorar, tienes que sentirte triste, extrañarlo, ¿no? Y vamos nosotros conceptualizando, que yo no digo que esto esté mal, pero de alguna manera aprendemos que la mejor forma de mantener vivo el recuerdo de la persona que tanto amamos es a través del dolor. Cuando nos duele es sinónimo de que todavía la persona está con nosotros. Y a veces avanzar en la vida es aprender a soltar a las personas y que el recuerdo deje de doler, pero da miedo, porque da miedo pensar que si te deja de doler vas a olvidar. O sea que en el momento que te deje de doler vas a olvidar a la persona y te da miedo decir que un día dices, no me dolió y como que a mí me tiene que doler, ¿no? Y lo vas ya dando como una regla. Y parte de la transición que toda persona debería anhelar alcanzar es poder aprender a recordar a la persona no desde el dolor, sino desde el amor. No es necesario que te duela para no olvidar a la persona. Obviamente esto es un proceso y no es como mañana, sí, yo ya mañana voy a estar en estas, pero saber que hay un camino también, que el dolor no es el único. Y a veces nosotros buscamos formas y mecanismos para hacerlo, por ejemplo a través de un tatuaje. Es como el recordatorio en la piel, o sea, los tatuajes pues son heridas, al final son heridas y es otra vez recordar a través del dolor, ¿no? Y que cuando te ves el brazo, la pierna, lo que sea, cuando de repente estás muy feliz, a veces puede pasar, volteas a ver y dices, ok, aquí está mi mamá, aquí está mi dolor, no la he olvidado. Y creo que esto le pasa a muchas personas. ¿Cómo te ha ido con esto lidiando? ¿Te suena esto que te estoy diciendo o qué podrías compartirnos? No, pues la verdad es que lo de los tatuajes sí no me suena, no me haría. No, pues sí, yo la verdad es que tengo, por ejemplo, todo este lado pues tatuado, como te podrás dar cuenta, y pues sí, definitivamente me siento identificado porque todos estos yo me los he hecho a partir de que ella fallece y empiezo a tratar
de... Creo que tal vez ahí tomé una decisión tal vez equivocada porque yo buscaba como que tratar de llegar a sentir ese dolor que sentí en ese momento. Entonces yo trataba de, bueno, me quiero tatuar esto en honor a ella, pero en realidad creo que ya ahora voy entendiendo que tal vez ese tatuaje era para tratar de sentir ese dolor otra vez, como que compararlo, porque de repente en algún momento pues te estás, que te digo yo, tal vez estás viendo una película, te estás riendo y te sentís mal y otra vez querés, bueno, tal vez tengo que volver a sentir ese dolor como para igualar esa situación y no olvidarla, ¿verdad? Entonces yo me hice unos cuantos tatuajes, definitivamente logré entender, bueno, sí, el dolor jamás va a ser el mismo y sí, digamos, trataba yo de en algún momento como tratar de equilibrar las cosas. Pero ahora, conforme los años, pues no ha pasado mucho tiempo, son 3 años desde que falleció, pero sí lo que decías es algo importante. Creo que cuando hablamos de la muerte pensamos en un sentimiento de negatividad, en un sentimiento de dolor. Y entiendes que tal vez no tiene que ser exactamente eso. La muerte también puedes tener un sentimiento de felicidad con los recuerdos, como bien lo mencionabas, o de repente puedes tal vez decir, bueno, si yo no te estoy llorando, no es que te haya olvidado, pero de repente puedo poner otro sentimiento a cambio de ese dolor, que sea algo bonito, como por ejemplo, tal vez, que te digo yo, esa persona fallece y no te habías graduado, luego logras graduarte y ese sentimiento lo puedes volver en algo bonito, como mira, me estoy graduando hoy, estoy logrando esa meta que te había prometido, lo estoy haciendo por ti. Entonces tal vez dejar de tener como que ese tema de que el dolor es parte de la muerte y cambiarlo por algo positivo, ¿verdad? Bueno, esta persona fallece, ya no está conmigo, voy a hacer algo yo para ponerla orgullosa o para lograr cumplir eso que un día prometí. Sí, yo creo que es ese proceso, el dolor creo que es normal sentirlo, o sea, es como te decía, es como aprender a transicionar, porque describes muy bien las fases, creo que no las nombramos, pero cuando mencionas estos 4 meses, esto cae mucho en esa fase de tristeza o depresión, más o menos, por lo que me vas comentando, donde te desconectas y no quieres saber nada, no tienes ganas de nada, ni de cocinar nada, ¿no? O sea, como que por ahí va esa fase. Pero es como aprender a transicionar el dolor que estabas sintiendo por algo que te lleve a conciliar y que te permita también avanzar, porque creo que es importante a veces cuando vamos estableciendo metas, puede que en algún momento habían promesas. Algo que me parece a mí muy interesante es que no importa cuándo se dé la muerte, siempre van a quedar promesas inconclusas. Porque tú dices, me gustaría salir a comer, vas a comer y cuando termina la cena es como, repitámoslo, ¿no? Deberíamos de volver a hacerlo. Y siempre va a haber algo que no vas a poder hacer, porque cuando lo haces tienes una nueva meta y quisieras hacer algo, ¿no? Entonces, como parte de cerrar tu proceso de duelo, también es como, y de cualquier persona, es el poder continuar con la vida, con las promesas que estaban, pero de alguna manera también que puedas integrarlas por ti, o sea, aprender a hacer cosas por la persona que se fue, pero aprender a hacer también las cosas por uno, las que uno quiere, y esa fase de negociación donde, bueno, ahora yo ya me permito hacer esto y hacer esto, no porque a mi mamá o a mi papá o a quien sea le hubiera gustado, sino porque también es algo que yo quiero hacer. Ver la vida desde mi propia perspectiva y no desde la promesa que yo a veces le prometí a alguien que ya no está, porque a veces nosotros somos seres cambiantes y mañana pues queremos algo diferente y eso tampoco está mal, pero es como cuando ya lo logras integrar, entender que vayas por el camino A, B o C, esta persona va a estar igual de orgullosa de ti por lo que lograste, porque lograste tomar una decisión por ti y saber que dentro de tu propio esquema, de tus propias decisiones, esa persona que te está viendo, yo creo que nosotros somos energía y la energía solo se transforma, ¿verdad? Está en una forma diferente y entonces cuando vea que seguiste el camino A, el B o el C, va a sentir el mismo orgullo y la misma satisfacción de ver que lograste llegar a un camino.
Entonces, pero esa parte es difícil de transicionar, pero creo que la experiencia que vas contando ayuda un montón y pues me alegra mucho el que vayas en esta línea, en este proceso y a tu ritmo. Aprovechando un poquito, a mí creo que contarte una historia, creo que esta historia no la había contado, en algún momento la platiqué. Yo recuerdo, tengo muy bien grabada la imagen de la secuencia de eventos, porque no sé si te habrá pasado alguna vez, creo que más de una persona se va a identificar con esto que les digo. Yo estuve en muchos funerales, ¿verdad? Y está como la parte del pésame, vas y le dices lo siento mucho, y la verdad es que en más de uno yo lo hacía por protocolo. Entonces decía lo siento mucho, todo. Y yo recuerdo que una de las experiencias que más me marca es esta. Tengo muy presente porque yo no recuerdo si te llamé directamente o hablé con tu prometida primero. No, eso la verdad es que tengo un poco bloqueado, creo que fue con ella. Ella me comenta que tu mamá había fallecido y yo creo que te probé llamar y no contestó, no me contestaste cuando estabas en todas las vueltas, y a la segunda o tercera llamada, no sé si yo te vuelvo a llamar o me llamas de vuelta, no me recuerdo qué pasó, pero me llamaste, creo yo, y contesté y yo no te dije nada y vos tampoco, y recuerdo que fue la primera vez donde yo dije, esto es lo que se siente cuando le dices a alguien lo siento mucho. O sea, yo pude sentir el dolor que vos estabas sintiendo ese día. Es toda una vida, ¿verdad? Yo, al inicio, para uno de los 3 hermanos que yo tengo, yo nunca había sentido un dolor así cuando te llamé. Y no nos dijimos nada, pasamos un minuto, yo recuerdo que empezaste a llorar, y yo a la par, en el teléfono, sin decirnos nada. Y digo yo, si yo estoy sintiendo esto, o sea, no tengo idea de lo que puede estar sintiendo aquel, ¿verdad? O sea, y recuerdo que fue, ahí dije, lo que yo pueda, ahí está, ¿verdad? Y creo que es la primera vez que a mí me marcó algo y tengo tan presente eso, porque sí lo sentí, y es como cómo te conectas con las emociones y cuando alguien es importante, ¿verdad? Entonces, creo que como para el cierre, yo esto no te lo había contado nunca, pero creo que me pareció una bonita anécdota para contarte pues cómo desde otros lados también se vive. Sí. Y pues que cualquier cosa siempre ahí estaré, ¿verdad? Y contás conmigo y pues nuevamente agradecerte por la confianza y la apertura, ¿verdad?